Bueno, pues llegaron varias preguntas para ti en Twitter, de todo un poco, pues es que el tema de la niñez y la adolescencia pues se cruza con todo, ¿no, Ricardo? Con todo, Con con todo. todo. No hay espacio en donde no. Así. Mónica Garza, que es una compañera periodista aquí de Azteca, buena amiga, pregunta, ¿con qué criterios se atiende a la salud mental de los niños? ¿Por qué sigue este tema sin ser prioridad? Mira, ha sido un tema realmente invisibilizado o invisible durante años en todo el país, casi de manera generalizada en todo el país. Son pocas las entidades federativas en donde hay instituciones que tienen una atención más o menos integral a quienes viven con Y que no alguna... violan sus derechos humanos al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí. Mira, ni siquiera sabemos quiénes están violándolos y quiénes no, en razón de que no hemos completado aún el registro de centros de asistencia social, los lugares en donde viven de espacios residenciales alternativos para los niños, casas, hogar, orfelinatos, pueden ser también hospitales psiquiátricos, centros de adicciones, los centros penitenciarios, etcétera. Hay niños en muchos espacios residenciales alternativos, no hemos terminado eso, entonces no conocemos la situación completa. Lo que sí sabemos es que esta población ha sido una de las más descuidadas históricamente. Los niños que viven con enfermedades mentales, ahora con discapacidad psicosocial o enfermedades que ya les llevaron a la discapacidad psicosocial, algunos además con discapacidad múltiple, que también tienen discapacidad física, que también pueden tener discapacidad intelectual y que han vivido situaciones de abandono. El país en general, esa infraestructura no la tiene salvo por excepciones. Hay un trabajo que estamos dialogando ya con el doctor Narro, a quien le toca el Sistema Nacional de Salud. Ese no es solo un tema de salud, pero sí hay una centralidad en la parte de asistencia a la salud que tiene que asumir el Sistema Nacional de Salud, todo el sector. ¿Quién más se tiene que involucrar? Todas las entidades federativas, claramente. El DIF, que lleva una parte de la asistencia, la Secretaría de Desarrollo Social, que lleva la relación con las organizaciones de la sociedad civil, los municipios que son los que pueden siempre identificar en dónde hay niños en un espacio que no es el suyo, pueden identificar la situación jurídica, etcétera. Yo confío en que esto lo vamos a avanzar porque es una necesidad indispensable, porque es inmediata. Sí hay estados ya que desde hace un año y medio lo han estado trabajando, ya tenemos 6, 7, 8 estados que han estado trabajando en identificar estos centros, algunos que están creando espacios, la infraestructura que no tenía México, porque como no teníamos la ley, no sabíamos que necesitábamos, por ejemplo, espacios para el desarrollo de adolescentes. Entonces hay estados que están haciendo esto, que no solo es educativo, son de desarrollo en general. No teníamos las casas para atención a los niños migrantes no acompañados, ¿no? Ya tenemos cada vez más en más entidades, y otro de los temas es no tenemos estas casas para atender a los niños con discapacidad. Tenemos psicosocial o mental, tenemos 2 o 3 estados en el país que tienen, y muchas otras que están en manos de la sociedad civil. Necesitamos un nuevo arreglo con la sociedad civil, porque el Estado no se va a poder hacer cargo de todas las personas que necesitan asistencia, pero las organizaciones sin capacitación, sin vigilancia y sin apoyo financiero, pero no es apoyo, sino una corresponsabilidad financiera de las instituciones públicas, no van a poder hacer esta atención. Hace poco vino Gamaliel Martínez Pacheco, que es el titular del CIPINA de la Ciudad de México, para hablar precisamente sobre el programa que tienen de atención al suicidio, prevención del suicidio. Y contaba, y bueno, también lo ha hecho pues, mucho público, Mónica, que hizo una obra de teatro sobre una niña suicida, el número de personas jóvenes, adolescentes, incluso niños que se suicidan va en aumento. Va en aumento la visibilidad. Okay. No quiero decir que no va en aumento el número, lo que quiero decir es no teníamos datos anteriores. En realidad, eso lo puedes saber a partir de los registros de mortalidad. ¿Cómo registran la muerte de un niño? O sea, ¿había problemas de registro también? Sí, es que si era suicidio, podía ser suicidio y no se registraba así. Se registraba como una muerte por asfixia, muerte por enfermedad, muerte por atropellamiento, si es que te aventabas al metro, por ejemplo, ¿no? Ahora, esta manera de registrarlo, claro,
ahora está ¿Desde teniendo cuándo una mayor... se registra? No, se está haciendo, en realidad todavía se hace de manera diferenciada en las entidades federativas, no es una cuestión Porque que ya tenga hay un que ver registro del INEGI con al niños. respecto, lo he Hay visto. un registro ya del INEGI. Entonces, no podemos saber si es más o si es menos. Lo que sí creo que es claro es que hay más condiciones para que lo hagan. No había el acceso a las armas que tenemos, no había el nivel de violencia que se ha ido multiplicando, bullying en particular. no había las formas tan graves de bullying, no había las redes sociales, no había el acceso a las drogas como hay. Entonces, digamos, posibilidades de que esto crezca, sí hay. En ese sentido, la acción tiene que ser también una acción de parte de las instituciones y aquí también nuevamente el tema de la cultura social. Las familias, las escuelas, los entornos, quienes se dan cuenta de qué están viviendo los niños y las instituciones públicas para responder a ello. Luis Vidal, Luis Fe Vidal, su cuenta de Twitter, te pregunta sobre el sexting y el comportamiento en redes sociales y role models en ellas, o sea, bueno, ¿cómo traducir role models? Pues quizás desde deseabilidad, yo diría, sí, en general, ¿no? Así. Lo que están proponiendo como medio las redes, pero como una perspectiva general, la publicidad, la creación de estereotipos de lo que tienes que ser, de lo que es aceptado socialmente, de modelos a seguir, de ejemplos, de líderes sociales que nunca vas a conocer, pero que de alguna manera tienen una influencia grande en tu vida, sobre todo si eres niño y adolescente, ¿no? Y estos mecanismos también de interrelación, de participación de un grupo social, la niñez y la adolescencia, sobre todo la adolescencia, este espacio en donde se va formando la identidad, vas relacionándote con la otredad de una forma distinta, con la que ya no es tu otredad originaria, tus padres, que en principio además no eran tu otredad, tú eras parte de ello integral, pero vas soltándolos, vas relacionándote y necesitas mecanismos para pertenecer, ¿no? Y estos son algunos de los mecanismos que están siendo hoy un peligro. Las redes sociales son un espacio de libertad, son sin duda un espacio democrático sensacional, democratizador, pero requieren reglas, como todo en la vida. No hay ninguna libertad irrestricta, requiere reglas, requiere mecanismos de regulación, requiere acompañamiento en el proceso, en el uso de esto y requiere también que los mecanismos de cuidado y de protección a los niños estén muy Cuando afinados. dices mecanismos de regulación de redes sociales, ¿a qué te refieres? Me refiero a distintas cosas. Primero, por ejemplo, intervención cuando hay delitos. Okay. Los ciberdelitos ahí están. Tenemos muchas redes de pornografía infantil que están, no están a la vista, están escondidas en las redes, pero se mueven a través de las redes, ¿no? El comercio sexual infantil, la venta de turismo sexual infantil se mueve a través del internet y de las redes. También la trata no solo, quizá es un tema que puede tener más relaciones presenciales, pero también es virtual. Bueno, intervención, cuidado. Y ese por un lado, claro. Sí. También la regulación de cuándo un niño puede tener acceso a qué espacios en el internet y a qué no, familiar, el cuidado de los adultos, la enseñanza para esto, ¿no? Nuestra generación que no nació siendo una generación virtual, no éramos nativos, entonces no supimos, nadie nos enseñó. Ya aprendimos de adultos, pero ya teníamos otro bagaje. Los que están naciendo hoy día nacen con esto, pero ¿quién les enseña si nosotros no sabíamos, ¿no? Y si nosotros nos relacionamos con cierta forma de ver las redes sociales y el internet que no es el de ellos. Es muy asombroso ver luego lo que pasa en las redes de adolescentes, el tipo de mensajes, esta normalización de alguna forma de la violencia como mecanismo de interacción. Ahí tenemos que tener mecanismos de educación claros, mecanismos, mensajes sociales y yo creo que también intervención cuando la libertad de expresión hace lo que está prohibido en el sexto constitucional, es ir en contra de los derechos de los terceros, ¿no? Y esto en las redes sociales es un debate, yo sé que es un debate, sí, es un debate. Lo vi mucho tiempo en Conapred, sí. Pero hay afectaciones a los terceros y ninguna libertad tampoco puede ir en contra de los... Es una discusión que no le hemos dado, el límite entre dos derechos, discriminación y libertad de expresión, claro. En fin. Bueno, el sexto constitucional también habría que revisarlo aquí entre pares, ¿no? Sí, pero creo que aunque no... Bueno, claro, en fin,
Como está Todo un tema. redactado también se hizo hace muchos años, Sí, pero el muchísimos. tema sí es que es también el paso natural de una democracia. Cuando no existe una democracia, la gente se pelea con la ausencia de derechos. Pero cuando hay derechos reconocidos, eso es un signo de que en algo sí estamos avanzando, hay libertades, la gente se pelea porque las libertades puedan ejercerse y no se obstaculicen unas a otras y que tu libertad no vaya restringiendo mis derechos. Claro. Alejandra Hernández, Ajenjo-27. ¿Qué hace este organismo para proteger los derechos de los niños que viven su infancia en la calle, sea solos o no? Mira, para todos estos pequeños grupos de población, pequeños porque numéricamente son pequeños, aunque la visibilidad, por ejemplo, de este grupo pues está en todas las urbes del país, prácticamente hay niños, es tratar de hacer un mecanismo de consenso, de diálogo, de definición de una política articulada interinstitucionalmente. Déjame ponerte un ejemplo referido a otro tema y me regreso a este. Alguna vez haciendo un programa de derechos humanos para la Ciudad de México, estábamos analizando cómo funciona un crucero. Entonces, un crucero donde hay una vía primaria y una vía secundaria, había por lo menos 10 autoridades que intervenían, ¿no? En un crucero. Quien lleva el semáforo, quien pone la guarnición, quien controla la vía primaria, quien controla la vía secundaria, quien da los permisos para el drenaje, 10. ¿Cuál es el mecanismo de articulación? ¿Cuál era en ese momento? Ninguno, absolutamente ninguno, ¿no? Nos explica Cada muchas quien cosas. que se explica un poco cómo funcionamos. Eso pasa, eso reprodúcelo a casi cualquier problema o intervención social. Llega alguien y tiene una beca para los niños, pero llega otra autoridad y cree que lo que hay que hacer es construir albergues y llevárselos para allá porque el problema es que no tienen casa, ¿no? Hay alguien que dice, no, lo que hay que hacer es darlos en adopción porque el problema es que no tienen familia. Y hay alguien que dice, todo el mundo dice algo, pero además no hay un análisis completo de cuáles son los incentivos incluso para que los niños estén en la calle, ¿no? Hay incentivos, no están solamente porque no tienen un hogar, porque no tengan a quién pedirle, lléveme por favor un albergue. Y la corresponsabilidad, los niños requieren esa parte de atención, pero requieren un mecanismo para prevenir esas situaciones y requieren también un mecanismo más amplio para que no solo tengan, como históricamente han hecho las políticas públicas, techo, vestido y sustento, digamos, educación, salud, asistencia en caso necesario, ¿no? Los niños requieren todo, requieren apoyo, requieren inserción en la comunidad, requieren un proyecto de vida, requieren posibilidad de movilidad social, requieren atención a carencia y pobrezas sociales. Y para eso que necesitamos a todas las autoridades. Eso estamos haciendo, sobre todo a nivel local, a nivel de los municipios, esta interacción entre autoridades públicas para que esos problemas puedan resolverse en la mesa del sistema. Para eso se crearon los sistemas y para eso tienen que funcionar. Van lentamente, llevamos en promedio, yo creo, estos 1.450 que tenemos en el país deben de tener 6, 8 meses de vida en promedio, van lentamente, pero ya están ahí y ya están sentándose en la mesa a analizar los problemas. Perfecto. Y finalmente, rápidamente, ¿el IBUCIO es algo tuyo? No. El IBUCIO, bueno. Tu opinión respecto a que se derogó la alienación parental en la Ciudad de México, el delito de alienación parental, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que es positivo, es positivo. De hecho, las organizaciones médicas, la Organización Mundial de la Salud, siempre adujeron que eso es un término pseudocientífico, que no tiene capacidad el Poder Judicial, sobre todo, que es el que tiene que interpretar este tema, de decir con toda claridad que una persona, el padre o la madre, está influyendo negativamente sobre el niño de tal manera que puede cambiar su perspectiva total sobre las personas. Es una manera de interferir discrecionalmente en la toma de decisiones del juzgador, que puede saber si estas situaciones pasan, porque a veces sí pasan, sí hay manipulación, los niños son víctimas de las rupturas familiares, ¿no? Sí. Hace poco yo ponía un tuit diciendo el porcentaje de divorcios que había al principio del año 2000 y los que hay ahora ha aumentado muchísimo. Y entonces me contestaron algunas feministas diciéndome, espérate, el divorcio es un
derechos, sobre todo las mujeres. Y, o sea, claro que sí, pero la disfuncionalidad familiar es una afectación a los niños. No es que no haya que divorciarse, es que hay que ver cómo no hacer espacios disfuncionales familiarmente para los niños. Y sobre todo en estos temas en donde cuando hay rupturas de divorcio muy dolorosas, muy complicadas, muy conflictivas, la afectación a los niños es mejor. Yo creo que nos va a ayudar, pero necesitamos que sí haya los mecanismos de escucha y de participación del Poder Judicial de niños, niñas y adolescentes, que es un proceso que se está abriendo, es un mundo nuevo, sobre todo para el Poder Judicial, y así como en algo sí ha avanzado el legislativo en términos de reconocimiento de derechos y el ejecutivo, el municipio, estado, federación, están tratando de organizar, el Poder Judicial sí está en este tema y en muchos otros bastante atrás. Muy bien, pues gracias, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias.